Bueno, buenos días. Hablamos la semana pasada sobre los diferentes niveles de la Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Hidah, y habíamos comparado las palabras, las letras, con sus puntos, con sus ta'amim, a estos niveles. Por ahí nos quedábamos la semana pasada. Jacob Avinu se considera Adam Sheba Merkavah, el hombre que está en la Merkavah de la Shekhinah, y Esav, que es su hermano, que es lo opuesto de Jacob, se llama Edom en la Torah. Entonces Jacob se llama Adam y Esav se llama Edom. ¿Qué hace la diferencia entre Adam y Edom? Adam y Edom se escribe con las mismas letras, exactamente lo mismo. Alef, Dalet, Mem, Alef, Dalet, Mem. La diferencia está en los puntos de vocalización. Entonces, a veces por fuera no hay ninguna diferencia. Entre Jacob y Esav tal vez por fuera no se veía tanta diferencia. La diferencia era más en lo interior, no tanto en lo exterior. Por fuera Esav se veía tzadik también. Inclusive Isaac creía que Esav era tzadik. Por la boca hablaba bonito, pero internamente estaba mal. Entonces, Perdón, ¿dónde está escrito lo de Esav, ese 2? La Torah dice, se llama Edom. Sobre Jacob está escrito que es Adam Sheba Merkavah. Sí, así dicen nuestros sabios. Pues hablábamos de que las letras son equivalentes al Nefesh, los puntos al Ruach, los Ta'amim a la Neshama. La combinación de letras, como por ejemplo Betzalel sabía combinar las letras y tener los nombres sagrados con los que se creó el cielo y la tierra, esa combinación de letras es equivalente ya a niveles más elevados, Hayah y Hidah. Ahora vamos a ver, dijimos, todo esto está partiendo de las 4 situaciones que tiene que pasar el Naví para poder llegar a profetizar. O sea, frente al Nefesh, o sea, como equivalente al Nefesh, tenemos un Ruach Seara. Ruach Seara, ese viento que tiene que pasar el Naví, superar. Ruach Seara es algo equivalente al Nefesh, además es lo opuesto, es la parte negativa. Ruach Seara, un viento de tormenta, así dice el Naví, que tuvo que superar Eliyahu a Naví para poder profetizar. Sí lo vimos aquí en Eliyahu, lo vimos en Ezequiel. Ruach Seara. Ruach Seara es la fuerza negativa equivalente al Nefesh. Sí, es la parte negativa, que tiene que superarlo, tiene que trabajarlo. El Naví es aquel que logró trabajar el Ruach Seara, o sea, purificar su Nefesh, logrando eliminar el Ruach Seara y así ir subiendo y subiendo, o sea, purificando el Nefesh, luego purificando el Ruach Neshama. Cuando ya llega al top, al nivel más elevado, ahí es donde llega a profetizar. Si Ruach Seara, ¿qué significa Ruach Seara? Ruach Seara, ¿qué es Seara? Hay gente que parece como un Ruach Seara, o sea, un huracán, así tormenta, o sea, que no están tranquilos. Una de las condiciones para llegar a esto, a ir superando niveles espirituales, es tranquilidad. Se requiere de tranquilidad. Así dice el Chazon Ish en su libro de Emuná y Bitachon, que la emuná en Hashem requiere tranquilidad. Sí. No tengo idea, no sé. A lo mejor sí. Lo más seguro que sí, porque ahora hay todo en inglés y hay hasta más en inglés que en hebreo. ¿Sí? ¿Dónde vimos, por ejemplo, esa idea de que cuando no hay tranquilidad está difícil que tenga uno emuná? Pero antes de eso, en la parashá, sí, Shaul, alegría, más bien alegría, pero
Bueno, tranquilidad y alegría son las dos cosas ligadas una con la otra. En Parashat Shmot, aquí en la Parashat que estamos leyendo ahora, cuando vienen con Paró a pedir, queremos ir a servir a Dios, déjanos salir. ¿Cuál fue la reacción del faraón? ¿Qué dijo? Vamos a ponerles más trabajo. Dijo así: "Tichbada avodah al anashim ve'al ish'u bedivrei shaker". Vamos a darles más trabajo para que no tengan la tranquilidad de ponerse a pensar en servir a Dios o pensar en emuná en Hashem. Sabía Paró que la condición para poder acercarse a Dios es tener tranquilidad, poder concentrarse, poder dedicar tiempo a pensar en temas elevados. Pero cuando está uno como en la tormenta, como el huracán, dedicado al trabajo, a las cosas triviales, materiales, necesidades, no puede pensar en cómo acercarse a Dios. Esto se llama Ruach Se'ara en el Lashon del Naví. Esa parte de la turbulencia del diario, que el Naví lo primero que tiene que superar es esto, llegar a una tranquilidad, superar este Ruach Se'ara para que el Nefesh de él sea una Nefesh tranquila. Ruach Se'ara significa Nefesh Soeret, una tendencia, una característica tormentosa. Y esto, la primera condición para llegar a Nebuá es poder lograr superar esto, tranquilizarse, para poder fortalecer la emuná. También de Jacob, cuando supo que Yosef leyó que Yosef se murió, se le fue también el Nebuá, ¿no? Es la tormenta de... Exactamente. Dijo que era la parte negativa de la emoción, ¿no? La Nefesh Soeret, sí, es la parte baja. Sí, todo es Yetzer Hara, más es el Yetzer Hara que ataca el Nefesh, digamos, es el Nefesh Soeret, es esta tormenta que no te permite tener tranquilidad. Por eso los pastores podrían ser Ok. Tichbada avodah al anashim ve'al ish'u bedivrei shaker. Sí, el pasuk dice en Sefer Kohelet, Kol hanechalim orchim el hayam. Sí, todos los ríos van al mar, sí, y el mar nunca se llena, nunca se desborda. Lo mismo sucede con el nefesh de la persona. A nefesh lo timale, nunca se va llenando. Si es que uno está en la turbulencia, en la tormenta, porque quiere darle a lo que necesita y quiere alcanzar, y dice, bueno, cuando voy a alcanzar esto va a estar tranquilo, esto no va a dar tranquilidad, porque van a alcanzar lo que cree que necesita alcanzar, van a llegar más cosas que va a necesitar alcanzar. O sea, esto no es la forma. La forma es saber que todas las necesidades que provocan esa turbulencia son importantes, pero hasta cierto punto, y hay un punto que a partir de ahí no importa si lograste o no lograste, igual hasta ahí llegas, ¿no? Esa es la capacidad que tenemos de, por ejemplo, entrar en un Shabbat, ¿no? ¿Qué pasa Shabbat? Que acaso en viernes en la tarde ya terminamos todas nuestras actividades y todas las necesidades ya cumplimos, ya tuvimos todas las entradas de dinero que necesitábamos, que pensábamos que necesitábamos. Entonces, ¿cómo es que de repente cortamos el circuito y nos cambiamos el switch y tenemos 24 horas sin ocuparse? Tenemos capacidad entonces de pasar a la tranquilidad cuando queremos. Entonces, el Shabbat nos muestra que es posible. Entonces, debería el Naví estar, o aquel que quiere llegar a estos niveles, hacerlo en forma constante, lograr tener esa tranquilidad, aún que no sea Shabbat, aún en tiempo que es normal, también tener esa tranquilidad y no tener esa turbulencia, porque la turbulencia esta viene de parte de la idea de que todo depende de mí, es falta de emuná, porque si tuviera yo la verdad la emuná, podría tener esa tranquilidad en forma constante. Pero ahora viene otro nivel que hay que ir superando, un nivel que es equivalente al Ruach.
El nivel equivalente a Ruach, que es la clipa, digamos, o la parte negativa de Ruach, se llama Anan Gadol. ¿Sí? Ruach Sarah es equivalente al Nefesh. Al Ruach, ahí tenemos Anan Gadol, una gran... El contrario, pues. Sí, es lo contrario del Ruach. Anan Gadol, una nube grande. Sí, ¿verdad? El Naví también veía una nube grande. Ya es un nivel superior. Es una clipa, una cáscara más dura aún, que provoca una oscuridad. La oscuridad que viene a tapar o viene a ocultar la voluntad que nace en el corazón en base de la tranquilidad. O sea, ya superó el Ruach Sarah, ya está en tranquilidad. Ahora, tranquilidad te permite superar, llegar a tener cierta voluntad que ahora se necesita un Anan Gadol para taparlo. Hemos visto que los 4 Galuyot que tenemos son equivalentes a estos 4 niveles. El nivel más básico de Galut es Babel, equivalente al Nefesh. Babel es Nashon Bilbul. Bilbul, ¿qué es Bilbul? Distracción, ¿sí? Que es el Ruach Sarah, que es la tormenta contra el Nefesh. Pero el siguiente Galut después de Babel es Parás, persa, que ese es el equivalente al Ruach, es el equivalente al Anan Gadol. ¿Qué pasó en Persia? Una duda. Dijo que es puro, o sea, el Anan Gadol, ¿qué hace? ¿Qué? Sí, ahorita vamos a ver. Parás, los persas, ¿qué querían hacer? Querían matar a todos los Yehudim, Amán, la Shmid, la Rog, Uleabed, et Kol Yehudim. Eso es el Anan Gadol, esa oscuridad completa que viene a tapar y oscurecer la luz que se ha logrado, digamos, en base de la tranquilidad que has logrado en el nivel anterior. O sea, cuando uno supera Ruach Sarah, llega a una tranquilidad que le permite conectarse con su Ruach, permite llegar, o sea, el Ruach está en el corazón, y vimos, ¿verdad? El corazón donde están los buenos sentimientos, buena voluntad, y el Anan Gadol es aquella oscuridad que trata de tapar eso. Al nivel... Sí, dijimos que el Ruach es la parte de control del Dibur, del habla, ¿sí? Donde en base de la tranquilidad que has logrado, donde a lo mejor controlas tus acciones, ahora tu nivel superior es también llegar a controlar tu plática, que tu plática sea dedicada a lo espiritual. Y de ahí llegamos a Esh Mitlakachat. Esh Mitlakachat es un nivel más elevado, que es la clipa de la Neshama, el fuego, Esh Mitlakachat, el fuego, que es de las llamas del fuego, y es equivalente al Galut Yavan. ¿Sí? Galut Yavan es la Grecia. ¿Sí? Esh Mitlakachat, el fuego, ¿sí? Creo que di clase aquí, no sé si fue en este grupo o en otro grupo, que Yavan, ahora en Hanukkah, justo cuando fue Hanukkah, la característica de Yavan es que por un lado, nuestros sabios lo comparan con el Hoshech, la oscuridad, pero por otro lado también con la luz. Baheret zo Yavan, el pasuk en Parashat Metzorah, que tiene luz Yavan, pero es una luz que oscurece en lugar de luz que te ilumine. En lugar que sea una luz que te aclare las cosas, es una luz que confunde. O sea, ¿qué es Yavan? No es como, por ejemplo, Mitzrayim o Babel o otros pueblos que era pura cosas bajas, o sea, pura bajeza, puras cosas feas. No, en Yavan había mucha cultura, mucha filosofía, mucha cosa bonita, interesante, ciencia, mucha luz. Pero el problema de esta luz es que es una luz que confunde en lugar de que sea luz que aclara. Es una luz que te provoca creer en tu propio poder, te provoca creer en alejarse de Dios en lugar de que te acerque a Dios. Y esta es una clipa, eso a nivel Neshama, o sea, esto es equivalente a Neshama, que está en la parte pensante. Ahí es donde tienes el conflicto, cuando existe, o sea, es más difícil aún superar, porque es un Yetzer Hara más elevado, el Yetzer Hara de Yavan. Es un Yetzer Hara que te dice, mira, aquí está tan bonito, me está tan elevado, inclusive, ¿quieres espiritualidad? Ven, en Yavan hay mucha espiritualidad. Sí, se habla, ellos tienen también, diferentes dioses y filosofías elevadas, espirituales. Ahí es donde tenemos, el Naví tiene que, después de haber superado la parte baja, subió al nivel de Ruach, ahora tiene que superar, es otro tipo de Yetzer Hara que va a tener que superar.
donde no se vaya a equivocar en las ideas espirituales, que no se le vaya a meter una idea equivocada. Está escrito en esos años, dicen, Kol Gadol Mejaveró, Itzro Gadol Emeno, aquel que es más grande, también su Yetzer Hara es un Yetzer Hara más grande. ¿Qué significa más grande? No más fuerte, más grande, como Gadol. Gdolei Torah tienen Yetzer Hara de Gdolei Torah, su Yetzer Hara no para hacer cosas bajas, sino en las mismas cosas elevadas, en las mismas ideas, pueden tener una desviación. Venoga lo sabí, esto es la última. Noga es como un esplendor, es la prueba más difícil. Noga lo sabí, vimos en el Naví. Venoga lo sabí, Noga es un esplendor, de repente como una luz en el horizonte que va a tener que superar el Naví. Esto es la prueba más delicada. ¿Por qué? Porque ya está en los niveles más elevados. Si Ruach Se'ara bien es la prueba en la acción, porque es equivalente al Nefesh, y el Anal Gadol en las palabras, en la forma como habla, Eshvit la caja de los pensamientos, Noga ya no es en los pensamientos, sino en la voluntad. ¿Se acuerdan? Dijimos que la Hayá ya es equivalente a la voluntad, y Ejidá es la raíz de la voluntad. Ahí que sus voluntades sean puras, limpias. Ahí es donde están las pruebas del Noga que va a tener que superar. Nuestros sabios cuando hablan de las cosas negativas lo llaman en la palabra klipot, como cáscara. Klipot. O sea, todas lo negativo lo llaman klipá. ¿Sí? Que la clipa es parte de la fruta, nada más que es la parte que hay que tirar y hasta encontrar el grano que está dentro, la pulpa de la fruta, que esa es la que es la buena. ¿Sí? Y eso es lo que hay que superar. El Naví tiene que ir quitando las capas, las cáscaras hasta llegar al punto interior limpio, y con esto ya puede profetizar. Fíjense que la nuez, por ejemplo, dice que tiene cuatro cáscaras. Hay una cáscara verde que viene cuando está, antes de que llegue al mercado, o sea, todavía cuando está en el árbol, ¿sí? Luego tiene una cáscara tipo madera, ¿no? Casi dura. Adentro hay una ligera que está pegada a la madera, y todos estos se tiene que tirar forzosamente para poder comer la nuez. Pero luego, al final, la nuez tiene una cáscara, tipo color café, que eso sí se puede comer cuando queremos a veces, No, o a veces queremos, no sé, para meterlo, no sé, en la comida. Entonces, cociéndolo se puede hasta quitar esta última cascarita. Pero eso ya se puede o comer o tirar, ya depende de la forma como quiere uno usar la nuez. O sea, las primeras tres cáscaras están dentro del área que, digamos, lo comparamos a la hora a lo que estamos hablando, la área prohibida, que forzosamente se tiene que tirar, que quitar, ¿sí? Esto definitivamente, eso es la clipa de Ruach Se'ara, Anal Gadol, Eshvit la caja, sería como las primeras tres cáscaras que forzosamente hay que tirar porque no hay forma de comer. Ya la cáscara de Noga sería ya en la área donde se podría es más fino en la nuez, es más elevado, más importante cuando se logra quitar hasta esta última cascarita también. ¿Sí? Esta clipa de Noga corresponde a los diburim, machshavot, acciones que normalmente están permitidos. Se podría llevar a cabo tal acción, se podría hablar tal palabra o tener tal pensamiento. Pero la pregunta es si esto es lo mejor. Entonces ahí es donde el Naví tiene que ir superando. No solo es suficiente que logre quitar lo que es obvio que está prohibido, las acciones malas, los pensamientos, las palabras malas, que forzosamente hay que tirar, sino aún cuando llega ya al nivel donde ya está 100% limpio. Pero ahora hay cosas que no están nada prohibido, pero hasta ahí tiene que superar y quitar, aún que a lo mejor cualquier persona no hay ningún problema, pero para el Naví tiene que estar tan limpio, tan puro, que aún cosas que están permitidos, pero a lo mejor no es lo más elevado, hasta eso también tiene que quitar. Sería esta última cascarita de la nuez, que podríamos comerla, pero lo más elevado, lo más fino es si se logra quitar. ¿A qué parte de la Neshama es Noga?
Esto ya se corresponde a la Hayá, a la parte de arriba, superior, que ni siquiera conocemos. O sea, ahí no se trata de superar palabras prohibidas, sino palabras permitidas o bakshavot, pensamientos permitidos. La pregunta es, ¿para qué uso le vamos a dar a nuestro pensamiento? Si lo vamos a amarrar o utilizar para algo más positivo, o el mismo pensamiento, a lo mejor algo neutral, algo que no tiene importancia. Si logro santificar mi último pensamiento, o ahí a lo mejor hago lo permitido, pero aunque sea que no lo haya santificado. Y es un ensayo muy grande, porque aquí no se le pide tirar la cáscara. Así la pregunta es, quédate con la cáscara, pero ¿qué uso le vas a dar? Esto es la gran duda. ¿Es Galut Roma ese? Ese ya sería la última Galut, el Galut Edom, equivalente a Galut Edom. O sea, también tenemos en la Torah, tenemos 3 averot que se consideran las averot más difíciles: Gilui Arayot, Avodah Zarah, Shfichut Damim, que es obvio que hay que tirar. Y esto no es difícil superar. Cualquiera de nosotros tiene capacidad de superar de Avodah Zarah, superar Shfichut Damim, no ser asesino. Gilui Arayot también todavía tenemos capacidad de superar. Adulterio, digamos. Pero comer, beber, hablar, dormir, son cáscaras que no debemos de quitar, debemos de tenerlas. La pregunta es, ¿con qué sentido? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Esto ya es una prueba difícil. Si logro comer exclusivamente para servir a Dios, esto necesita el Naví superar también para poder llegar a profetizar. Y esa es la diferencia entre Jacob y Esaú, entre Adán y Edom. Tal vez Esaú, en las cosas 100% prohibidas, no tenía tanto problema. No esto era su problema, de no matar, de no robar. No, a lo mejor no robaba, no mataba. Esaú también. ¿Dónde tenía su problema? La diferencia entre él y Jacob, cuando llega a cosas que están permitidos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que llega del campo cansado y justo Jacob estaba cocinando una sopa de lentejas? No hay ningún problema, las lentejas eran kosher, no ni siquiera necesitan hechsher, no tenía problema, lo hizo con ingredientes 100% naturales, sin problemas, todo kasher. A lo mejor hasta dijo braja antes de comer. La diferencia está en las palabras aliteini. ¿Qué es aliteini? Aliteini es: yo voy a abrir la boca y tú me echas directamente a la garganta. No, tampoco está prohibido, pero no es. No es lo correcto. No es. Esa es la cáscara que no puedes comer. Pero si la logras atirar, pues la nuez está más limpia, más fina. Y es la diferencia entre Adán y Edom. Ahí es donde está el punto de examen para ver si logras llegar a tu punto interior más limpio, más puro, o todavía te quedaste con alguna cáscara. Cuando uno llega a un nivel donde los temas no que están en el catalogados o sí, como prohibido o permitido es lo que logra a trabajar o no, sino aún las cosas que están, lo que se llama Inyanei Reshut, temas neutrales, hasta esto logra que sea Kodesh Kodashim. Entonces ahí es donde puede llegar a profetizar, y eso es lo que se llama en el Naví Kol de Mamadaka. Dijimos que a aquel lugar tiene que llegar el Naví, a un lugar donde está el Kol de Mamadaka, la voz del silencio. Preguntamos, voz y silencio, ¿cómo puede ser? O Hashmal en el Naví Ezequiel, Hashmal, donde se habla y está callado. ¿Cómo puede ser silencio, voz de silencio? Sí, es una área donde está la voz, o sea, sí está permitido, pero a la vez tienes que estar en silencio, o sea, donde se combina la contradicción. No es de que es algo 100% prohibido o 100% elevado, donde tienes la opción de usarlo, pero de una forma o de otra forma. Ahí es donde se te va a examinar si llegas al nivel máximo, y ahí es donde, si logras superar esto, que el uso aún en las cosas que no están prohibidas, les das un uso de Kodesh Kodashim, ahí es donde puedes llegar a profetizar. La Gemara, o el Midrash, perdón,
utiliza un pasuk en Shir Hashirim, Ajoti, Rayati, Yonatito, Amati, para comparar o decir que cada una de estas 4 palabras representa uno de los 4 galuyot. Ajoti, Galut Babel, Rayati, Galut Paras, Yonati, Galut Yavan, Tamati, Galut Edom. ¿Sí? Estamos hablando de Edom, que tiene que ser de Edom convertirse en Adam. Allá en este nivel de Edom, en este nivel máximo, en este nivel elevado, si logras superar esta prueba, puedes llegar a Tamati, que es Tamati, Tam, Milashon, Tamim, Shalem, íntegro. Llegar a la integridad es solo en este 4º nivel. Pero no hay una 5ª cáscara, hay 4 cáscaras hasta ahora que hemos visto. Pero hemos visto que en la Neshama hay 5 niveles. ¿Qué pasa con el 5º nivel? En el nivel 5º no existe clipá, no existe cáscara. Ahí es el nivel de Yehidá, o sea, donde está la parte de Dios divina, Helek Elokam Imal, esta parte de unicidad, la parte de Echad de Hashem. Cuando llegas allá, ahí hay puro bien, ahí no hay mal, no hay nada que superar. Por lo tanto, cuando uno logra superar estos 4 niveles, cuando llega a este nivel superior a los 4, pasó el Tohu, Babou, Hoshech, Teom, que también son representantes de los 4 galuyot, y después que viene, Varetz Aita Tohu, Babou, Hoshech, Alpnei Teom, y luego que viene, Veruach Elokim, Merajefet Alpnei, ahí es donde llega al Ruach Elokim. ¿Qué es Ruach Elokim? El Espíritu de Dios. ¿Por qué es así? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Y hoy en día hay gente que llega así. Desde que se destruyó Beit HaMikdash ya no tenemos profetas. Nadie, así rabinos escondidos, así místicos, no. Hasta ese nivel no. Llegan a muy elevado, muy cerca tal vez, pero así está escrito, porque hace falta el Beit HaMikdash, que es, digamos, una herramienta que sin ella está difícil llegar. Los rabanim que tienen son cabalistas. Sí, hay rabanim muy elevados, muy grandes, pero Naví no. Y nosotros estamos seguros que debería de ser sí, porque no conocíamos realmente lo que era Naví. Si hubiéramos conocido, hubiéramos entendido que por qué no, porque todavía les falta, con todo y la grandeza que tienen. No significa que no son grandes, son muy grandes, pero a Nebuá no han llegado. El proceso de la Nebuá, de hecho es el proceso, es el propósito. El Naví es alguien que logró aquí en este mundo a cumplir con la tarea general, el propósito general de la creación. O sea, pues finalmente, ¿para qué? ¿Cuál es el plan? La estructura de la creación. ¿Por qué creó Dios el mundo? La idea, dicen nuestros sabios, es ir superando todo lo negativo que hay en este mundo para ir revelando finalmente la unicidad de Dios. Esta parte uno, es el hecho que Dios, todo es Dios. El Ramjal lo llama en su libro Dat Unot, dice que hay dos, ahora a ver cómo lo explicamos, hay dos anagot, dos formas como Dios conduce el mundo. Uno se llama Anagat HaMishpat, la conducción de este mundo en base de Mishpat, que es Mishpat de justicia, de juicio. En un juicio siempre hay bien y mal, ¿sí? No existe el puro bien o el puro mal. Un juicio significa juzgar entre bien y mal. Pero luego existe otra Anagá que se llama Anagat HaTikun HaKlali, una conducción del mundo que está dirigida hacia un punto que desde antes se sabe que a donde se quiere llegar, a un Tikun Klali, a un arreglo general, donde todo el mundo se va a dar cuenta que todo es Dios. Y el propósito de la creación, el propósito de nuestra existencia es, por medio del Mishpat, por medio de la justicia entre bien y mal, y el trabajo que logremos a trabajar el mal, ir a llegar al Tikun HaKlali, ir a llegar a un punto donde está todo arreglado, donde ya no hay, en el Tikun HaKlali ya no hay juicio entre bien y mal, porque el mal ya ni siquiera existe. Entonces, ¿por qué hace falta las dos etapas? ¿Por qué no va directo al Tikun HaKlali? Dice Ramjal, porque parte del Tikun, parte del bien absoluto, es el hecho que antes existió en la etapa donde existió bien y mal. No hay forma de apreciar el bien o darse cuenta de la luz del bien, si lo
transformamos en términos de luz y oscuridad, si no existió primero una etapa donde existió también la oscuridad. Sí, el bien forzosamente tiene que surgir desde el mal, desde la luz debe de surgir desde la oscuridad. Entonces tenemos que pasar esa etapa de la oscuridad. Y finalmente, al final de los días, cuando llega lo que nosotros llamamos Olam Haba, ahí es donde todo vamos a ser Leví. Ahí es donde va a estar el puro bien. Todos vamos a estar en aquel punto allá de la Yejidá, o el punto de Mamá de acá, el punto donde está el puro bien. Todos, porque ya terminará la etapa donde está el Anagat Mishpat, donde está la justicia, donde hay bien y mal. El Naví es uno que logra, aún que todavía no estamos en el Olam Haba, está aquí, pero ya está en aquella etapa donde está el puro bien, porque logró superar. Lo que se va a hacer un esfuerzo conjunto entre todos. En 6,000 años en la vida a lo mejor lo logró hacer en un trabajo particular, personal, concentrado, todavía estando aquí en este mundo. Entonces fue necesario que Adán pecara para conocer el mal. No hace falta que pecara, hacía falta que tenga una prueba entre bien y mal para poder llegar a descubrir. Y la prueba la tenía, aunque no hubiera pecado. La tenía porque Dios sí se la puso entre poder y no poder hacer algo. O sea, le puso una cosa negativa en este mundo que era comer de la fruta. Por eso se la puso, para que pudiera un trabajo, para que pudiera descubrir el bien desde el mal. No tenía que pecar, tenía que superar la prueba. Si Dios no lo hubiera puesto ni siquiera esta prueba, entonces significaría que le puso el Tikkun HaKlali directo, sin Mishpat. Pero primero le puso el Mishpat, el poder juzgar entre bien y mal para que pueda superar, y entonces hubiera llegado. No tenía que pecar. ¿Por qué sí pecó? Dicen estos seres. Explica Ramjal, lo que tú dices es correcto. Adán pensó, ahí fue su error. Él pensó que para poder descubrir el bien hacía falta un poco más de oscuridad, porque la oscuridad que había al principio era muy ligera, muy sutil. Se necesitaba un poco más oscuridad para apreciar mejor todavía la luz que va. Por eso pecó, por eso desobedeció a Dios. Y esto fue su error. Él no necesitaba, no hacía falta eso. Él creía que haría falta, pero la verdad es que no se necesitaba más oscuridad. Con la poca oscuridad que había, era suficiente para descubrir después la luz. El Naví tiene que superar el Ruach Seara, el Anan Gadol, el Eshmit Lakachat, todos estos niveles de justicia, de Mishpat, entre bien y mal, ir superando, cada vez juzgar correctamente, ir logrando quitar estos clipot para llegar al nivel donde ya está el puro bien, donde está Dios, donde puede entonces ver todo. Y esto es parte del trabajo que nosotros lo hacemos en forma global, general, en 6,000 años, y a lo mejor en un par de años lo puede lograr. Sí, perdón, si usted dice que él hizo conscientemente el pecado de que si lo hizo consciente, entonces ¿por qué se enojó con Jabá y se separaron tantos años? ¿Por qué se enojó? Porque normalmente se enojó y se separaron sí, porque conscientemente por haberse equivocado, cuando se dio cuenta que fue error, entonces se enojó. No, pero fue error, él lo quiso hacer, entonces fue conscientemente. Sí, él lo quiso hacer porque en ese momento él creía, ella lo convenció que esto sería lo correcto, pero después Hashem le mostró que no era correcto. Entonces por eso la castigó y se separaron. Sí, o sea, después dio cuenta que era un error, que no había logrado nada con esto. Y Hashem le castigó, o sea, Hashem le mostró que no es el camino. El camino es aceptar las pruebas que Dios te pone y superarlas, y no ayudar a Dios para que las cosas salgan mejor. Entonces, el judaísmo es superar las pruebas de la vida. Superar las pruebas de la vida, exactamente. Estar superando. Pero en el camino, en la forma que Hashem nos dice, no inventando. Esa es la idea. Porque todo el mundo sabe que hay que superar las pruebas, nada más que cada quien lo busca a su manera. Algunos buscan superar las pruebas tomando droga o alcohol y así creen que están logrando superar y no están superando nada. O sea, cada quien inventa. Nosotros decimos, no inventes, Dios nos dio el camino para superar las pruebas. Rabino, llegan a ese nivel, pero no es garantía que se queden, muchas veces caen. A veces es más difícil mantenerse en el nivel que lograrlo. Pero ya que siente uno esa sensación, ¿cómo se Pues va? porque no se acaba, o sea,
cuando vamos a estar en Olam Haba, ahí es donde sí no vamos a volver a caer, porque el mal físicamente se va a acabar. El Naví hay es como Olam Haba virtual en este mundo, o sea, está en un hueco, en una cápsula, digamos, de Olam Haba, pero sigue rodeado con Olam Hazé. Entonces, logra momentáneamente estar en Olam Haba, pero tiene que seguir luchando porque no se desconecta completamente de este mundo. A menos de que sea como Eliyahu Anabí, que llegó a un nivel tal que se fue por completamente, se desprendió completamente del Olam Hazé. Esto es Eliyahu Anabí y Hanoch, son dos. Normalmente, cuando está todavía conectado aquí, quiere decir que está en una cápsula, como una Teivat Noach, en el arca, pero el diluvio sigue rodeándote, entonces sí sigue el peligro. Sí, en Olam Haba, de hecho, está escrito así, la Gemara dice, ¿qué es Olam Haba? ¿Qué va a pasar en Olam Haba? ¿Qué vamos a tener en Olam Haba? Entonces los musulmanes dicen que en Olam Haba va a haber no sé cuántas vírgenes y cosas así. 70 vírgenes. ¿Sí? Últimamente ya no, los terroristas que se suicidan ya son mujeres. ¿Saben por qué? Porque ya hay tantos hombres que se suicidaron para tener tantas mujeres en Olam Haba, ya no alcanzan las mujeres allá, entonces necesitan ahora suicidar a las mujeres para que les alcance, porque les prometieron a cada uno que se va a matar tantas vírgenes, pero ¿dónde van a estar tantas? Entonces, ahorita empiezan las mujeres. La Gemara dice que Olam Haba, ¿qué hay en Olam Haba? No hay una descripción muy clara en la Gemara. Dice Olam Haba, hay tzadikim, yoshvim, ve'atorotehem, veroshem. Los tzadikim están con sus talit, tefilín en la cabeza, venehenim miziv hashchina, y se deleitan de la luz divina. Eso es toda la idea de Olam Haba. Kol Dmama Daka, cuando el Naví llega a esta cápsula, como la llamamos, que se llama Kol Dmama Daka, está en una situación de lehenot miziv hashchina, aunque esté aquí en este mundo. O sea, está como los tzadikim que van a hacer Olam Haba, tal cual como va a ser Olam Haba, pero dentro de Olam Hazé. O sea, el proceso para llegar a ser Naví, así si lo queremos ahora resumir, es empezar a alejarse de todos los temas de Olam Hazé, superando nivel tras nivel, tras nivel, tras nivel, no solo en lo prohibido, que esto es obvio, que esto es lo más básico, que esto cualquiera de nosotros debe de hacer, sino cada vez en niveles más sutiles y más elevados, no solo en acción, sino en hablar, luego en pensamiento, y luego no solo pensamientos, pero pensamientos permitidos, ni siquiera estos, o subyugando todos sus pensamientos solo para un asunto de que es apegarse o pegarse en Dios. Entonces ya llega a un nivel donde es Nehená Miziv Hashchina, donde toda su vida es deleitarse de la luz divina, está pegado con la luz de Hashem. Ay, Rabino, sí. Esos profetas pueden estar casados y tener familia. Sí, si están tan apegados a Dios. Es que dentro de la Nebuá también hay niveles. No todos los profetas están en el mismo nivel, hay que saber esto también. Existe un nivel en la profecía que ni siquiera puede estar con su mujer o una vida normal. El ejemplo es Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era un Naví más elevado que los demás Nevi'im. Era Adon HaNevi'im. La Gemara dice que la diferencia entre los demás Nevi'im y Moshe es que los Nevi'im eran Nevi'im Baspaklaria Sheina Mira, Moshe Rabbeinu Itnabe Baspaklaria Mira. Traducción hasta donde se puede. Baspaklaria es un espejo. Entonces el espejo, donde haga cuenta, la nebuá es como ver en un espejo cosas. Nada más que el espejo de los demás Nevi'im estaba un poco manchado, digamos, y el espejo donde Moshe Rabbeinu veía era un espejo transparente, claro, tan claro que no necesitaba ningún tipo de tratamiento para poder ver con claridad. O sea que la nebuá de Moshe era clara, no necesitaba ni siquiera alguna interpretación, o no era por medio de meshalim o de metáforas, sino directamente veía. Pero para poder estar en este nivel necesitaba estar desprendido por completo lo que es Olam Hazé, a tal grado que realmente lo criticaron, sí, estaban hablando mal de él, de que él pero no lo entendieron porque no, hay que estar en ese nivel para entender eso, y cuando no estamos en él se ve raro, se ve que no es... que está fuera de lo que es, lo que debería uno de ser. Les conté la semana pasada lo que dijo el alcalde de Jerusalén que falleció. ¿No les conté aquí? Sí, creo que sí. Sí, que
Sí, pero yo acá está en Israel, Teddy Kohlek falleció, que era alcalde de Jerusalén durante 28 años, y durante su época que era, tenía contacto con los religiosos. Una vez lo llevaron con los Gdolim, con Rabbi Yashiv, con otros rabinos. Entonces él dijo, después se me hace gente impresionantemente grandes. Lo único que no entiendo, así le dijo a los políticos religiosos que lo llevaron, ¿cómo ustedes que tanto los aprecian y son seguidores de Dios permiten que vivan en unas condiciones tan humildes materialmente? Y no entendió que es precisamente la razón o parte de la grandeza de ellos. O sea, cuando no está uno en ese nivel no puede entender. Para que está en ese nivel para entender que eso es precisamente parte de... Ok. Por eso preguntarnos si no hay Nevi'im. Nevi'im no son, pero gente que se dedica a lo puro espiritual hay. Y que no les interesa el mundo material hay. Y aún con todo eso no es suficiente para llegar a ser Nevi'im. Ok, la comparación que hace aquí el texto de Sefer Melachim es, primero dijimos, Ruach Seara. O sea, primero lo que tiene que hacer Naví es desprenderse de la Seara, de la turbulencia. Luego empieza a escuchar, ¿sí? Cuando llega a salir de este ruido que lo rodea, llega a una tranquilidad, a un silencio, entonces apenas se va a empezar a escuchar el ruido interior, la turbulencia interna que tiene para poder hasta superar eso y entonces escuchar la voz de Dios. La voz de Dios ahí está todo el tiempo. La Torah dice que en Ar Sinai Dios habló con Israel, ¿verdad? ¿Y cuándo terminó? Entonces dice, fíjense en Rashi, en Parashat Vayetchanan, la Torah dice, Kol Gadol Velo Yasaf, la voz grande de Dios que no continuó, así se entiende, Velo Yasaf, que no aumentó. Dice Rashi, Velo Yasaf, Velo Pasak. Velo Yasaf significa no que no se aumentó, sino que nunca paró. O sea, la voz de Dios se sigue ahí en Ar Sinai. Entonces, ¿por qué no escuchamos? El problema es que no estamos en el nivel para poder escuchar. Am Israel en Ar Sinai llegó a un nivel de nebuá, no por tanto trabajo propio, sino Hashem les hizo, ahí fue una vez en la historia donde Hashem los llevó a un nivel de nebuá. Normalmente uno tiene que trabajar para ser Naví. Una sola vez, en una ocasión, lo que Hashem hizo es de que todo Am Israel se hicieron Nevi'im, los puso en nivel de nebuá con un propósito, porque quiso que una vez por todas sientan esa sensación de Naví para que no les quede dudas para el futuro, para que puedan transmitir. Nosotros con nuestros propios ojos hemos visto y hemos escuchado la voz de Dios. Entonces ahí es donde Am Israel escuchó la voz, pero la voz esta no ha dejado de escuchar, la voz de Anoji Hashem Elokeja de Ar Sinai. No es de que nada más en esta ocasión Dios habló. La voz de Dios está todo el tiempo. Y el problema es de que para poder escuchar esta voz hay que estar en el nivel de nebuá, como estuvimos en Ar Sinai. Algunos logran, esos son los Nevi'im que trabajan, y llegan a ese mismo nivel como Am Israel en Ar Sinai y logran volver a escuchar esa voz de Hashem. La Gemara de Masejet Berajot dice que cuando uno está soñando, es una 60ª parte de la nebuá. Es una pequeña mostración de lo que es nebuá. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el sueño? El sueño sucede, digamos, es un modelo pequeño de nebuá. En el sueño estás desconectado del ruido, de la turbulencia que te rodea. Te desconectas de todo el entorno en el cual estás todo el tiempo conectado. Y entonces puedes empezar a escuchar una voz interna, otras voces que durante el ruido que te rodea no alcanzas a escuchar. Entonces estás en el sueño pensando o soñando sobre lo que pensaste durante el día y de hecho escuchas voces que están dentro de ti. Pero el Naví necesita algo más, necesita desconectar hasta de estas voces también, porque él tiene que escuchar sonidos o voces que están en la parte de la Neshama, no la que está dentro de él, que es Nefesh, el Ruach. Tiene que escuchar la parte más elevada, que está fuera de él. Y solo cuando él logra desconectarse de todo este ruido, puede empezar a escuchar este voz interna y lograr descubrir la turbulencia y lo sucio que hay dentro de él y empezar a limpiarse para poder llegar a la profecía. Cuando él logra superar todo este proceso de esta desconexión, de este ruido, y todavía no recibió estas voces que vienen de la parte Hayá y Ejidá que están fuera de él,
entonces es peligroso. O sea, el Naví y pasa por un momento, es como si fuera la nave espacial, que hay un momento, ¿cuál es el momento más peligroso de la ruta que hace del viaje? Cuando tiene que estar justo entre lo que es el espacio y la atmósfera. En el momento donde cruza, ese es el momento más peligroso. También el Naví, en el momento donde ya está cruzando entre estar todavía ligado a este mundo y llegar a la cápsula, digamos, de Olam Haba, dentro de Olam Haba, en el momento que cruza es el momento más peligroso. ¿Por qué? Porque por un lado logró desconectarse de todo el ruido que hay en este mundo, y a lo mejor hay un momento ahí que no alcanza todavía a escuchar el ruido, digamos, interno. Sí, también cuando la nave pasa esta frontera entre la atmósfera y el espacio, no hay comunicación. En ese momento se corta toda la comunicación. Es el momento más peligroso. No se puede ni siquiera saber qué pasa. Hay que esperar unos segundos hasta que está dentro de la atmósfera, se vuelve a establecer la comunicación. Lo mismo sucede con el Naví. Llega un momento donde tiene que cruzar desde lo que es Olam Hazeh a la cápsula que es Olam Haba, y en ese instante está en un vacío tremendo, porque no hay ni Olam Hazeh ni Olam Haba. Si logras superar esta prueba y lograr lo que se llama la Tzed Beshalom, pasar esta parte en paz, integridad, entonces llegas ya a la cápsula, a la parte elevada. Sí, dijimos que hay 4 que entraron al Pardes y solo uno, Nichnaz Beshalom, Viatzá Beshalom. ¿Por qué? Porque los otros 3, a lo mejor justo en este momento del enlace entre lo que es la cápsula de Olam Haba y lo que es Olam Hazeh, ahí es donde les pasó algo. Tal vez lo que dentro de las palabras que se usan en el Naví para describir este momento es el Esh Gdolah, ese fuego. Dicen nuestros sabios que el fuego más grande, de hecho es el fuego del Geinom también. Cuando hablamos de Geinom, el infierno va a ser fuego. ¿Qué fuego va a ser? Es el fuego de la vergüenza. La vergüenza es un fuego y es muy muy duro, es lo más difícil. Cuando uno llega a este momento de transición de Olam Hazeh a Olam Haba, donde la verdad se le presenta en la forma más clara, sin tapas, sin ninguna cubierta, en la forma más directa, entonces de repente se va a dar uno cuenta que todo lo que antes era tan creía que es, o sea, todos creemos que somos buenos, ¿verdad? Porque somos muy buenos defensores de nosotros mismos. He hecho esto y he hecho el otro, y tratamos de autoengañarnos ante la verdad, o sea, verdad ya sin maquillaje, sin máscara, sin ningún tipo de disfraz. Cuando ya se te presenta la verdad en su forma absoluta, de repente te va a dar una vergüenza, porque te vas a dar cuenta que todo lo que creíste que eso es tu vestimenta de espiritual, se te quitó, entonces te quedaste como que desnudo completamente ante la verdad. Y más todavía, esto es aún las cosas buenas que hacemos, ya ni se diga las cosas malas que hacemos, que nosotros con el tiempo se nos va olvidando, creemos que ya se desaparecieron. O sea, hicimos algo malo, al principio nos sentimos culpables, tenemos la molestia de parte de nuestra conciencia, pero conforme va pasando el tiempo es el mejor médico, te cura y te olvida, y de repente vives como si nada pasó. O sea, ya crees que esto desapareció, pero cuando ya te presentas allá en Olam Haba, en esa cápsula de verdad, o el Naví lo hace aquí, en Olam Haba va a ser para todos, entonces te va a presentar en una forma de verdad absoluta todo el pasado y aún las cosas que creíste que ya no existen. Y entonces ahí viene el fuego de la vergüenza, y Naví debe de limpiarse de todo esto, del pasado también. Entonces este fuego que se llama Esh Mitlakahat, sí, tiene que hacerlo aquí en este mundo. Entonces, pero esta vergüenza que se te viene
Solo cuando llegas a estas etapas de la verdad, que aquí en este mundo no hay forma de que nos llegue, porque al contrario, más tiempo pasa, menos vergüenza hay, porque se va acabando. Pero una vez pasando de aquí para allá, de repente se regresa ahora todo lo anterior, ante la limpieza que tiene en él la cápsula, digamos, las manchas anteriores se resaltan aún más. Pero esa misma vergüenza, esa misma Eshmit la caja también purifica. Esa te permite limpiarte aún más, porque es parte del proceso de purificación. Es lo que nosotros decimos, que cuando uno llega al mundo venidero tiene que pasar por el Geinón. ¿Qué es el Geinón? Geinón te purifica, duro, difícil, pero te purifica porque finalmente te das cuenta de la vergüenza, de lo malo, y entonces te limpias de ello. Y esto es Hashmal o Kol de Mamad acá. Dijimos, dentro del silencio, dentro de la voz hay un silencio. Dentro del mal, que es milá, de la palabra, Hash, una tranquilidad. O sea, esto es la idea de llegar a este punto de Hashmal o de Kol de Mamad acá, donde por medio del mismo ruido que a lo mejor antes generaste, llegas a este silencio, a esta tranquilidad o a esta purificación. El Hazon Ish dice las siguientes palabras: She'adam sha'ato she'at hasheket חופשי מרעבון תאווני, אז הוא שומע את כל הברית שהוא הקשר הנפלא בין האדם לאלוקים. El ser humano tiene un pacto con Dios. Nosotros lo manifestamos con el Brit Milá, ¿no? Cuando el hombre tiene 8 días, se le hace Brit Milá. Brit Milá, el pacto que tenemos con Dios. ¿Por qué le llamamos Brit Milá? Brit Milá, Milá, ¿qué significa Milá? De la palabra Milá, ¿qué significa? Palabra. Es el pacto de la palabra. Brit Milá. La palabra representa el ruido. Hablamos, hay ruido aquí en este mundo. Pero nosotros tenemos un pacto con Dios que su manifestación es precisamente el silencio. ¿Sí? La Torah fue entregada en el desierto. ¿Por qué en el desierto? ¿No sería más adecuado un evento de esta magnitud, hacerlo en el Zócalo, o sea, en la plaza principal de una ciudad muy grande? O sea, darle la importancia, ¿no? Que debe tener este evento, justo en el desierto, en un lugar donde no hay nada, está completamente vacío, porque todo el propósito de la Torah, la idea es ayudarte al desconectar de lo que es el ruido, la turbulencia que te rodea aquí en este mundo. Dentro de la ciudad, dentro del lugar donde vive la gente, lo más notorio, o sea, lo que caracteriza el lugar donde vive gente es el ruido. Te tratan de rodear con tanto ruido que no puedes estar conectado con lo que es la voz interna auténtica de ti mismo. La idea del desierto es que desprendas de todo lo que o sea, ¿qué es lo que pasa? El ruido que hay en la ciudad tiene un propósito de que no distraerte, o sea, que no te lavan el cerebro. Si llegas a una ciudad, lo primero que te llega son los grandes anuncios y grandes campañas y propagandas, para que no hagas lo que tú quieres realmente, sino lo que el otro quiere que hagas. O sea, no puedes llegar a tener una propia voluntad en la ciudad. Debes de ver qué es lo que te rodea, hacer lo que el vecino cree que debes de hacer, lo que la moda, lo que la sociedad. No puedes ser tú. Y todo el propósito de la Torah es de que llegues a ser tú, único, esta yejidá que tienes. Y esto es el trabajo del Naví. Y a esto se refiere cuando decimos Brit Milá. Milá, la palabra se representa todo ese ruido, todo este lavado de cerebro que se logra por medio de la palabra. Nosotros tenemos Brit con Akadosh Baruj Hu, de que la palabra es la de Él, y la palabra de Él se oye justo cuando se deja de oír las demás palabras. Y esto se debe de llegar, este nivel es la que se logra el Naví, llegar a realizar este Brit Milá, donde ya no escucha palabras que se oye en la radio, televisión, o de la gente, o de la sociedad, o de todos los demás, sino la palabra de quién empieza a escuchar, la palabra de Dios, que nunca se ha dejado de mencionar.
de escuchar se ha dejado, o sea, no se ha dejado de pronunciar, de emitir, solo que se ha dejado de escuchar. Y la vida recupera la capacidad de escuchar esta palabra, esta Brit Milá que tenemos con él. En Har Sinai, como dijimos, ahí donde se realizó el Brit con Akadosh Baruj Hu, ese Brit de poder escuchar su palabra. Y en otras dos ocasiones en la historia, cuando se veía que todo se va deshaciendo, otra vez se reveló ese Brit Milá, ese pacto que tenemos con Dios de escuchar su palabra. El primero es en el caso de Eliyahu Naví, después, o sea, es un momento donde se veía que el pueblo se está alejando de Dios de manera terrible, ¿sí? Con tanta idolatría. Viene Eliyahu y le dice, Kanokineti, ¿sí? Estoy celoso, me puse celoso por ti. Kanokineti la Hashem. O sea, viene a quejarse Eliyahu ante Dios. ¿De quién se está quejando? De su pueblo. Digamos, si podríamos comparar Dios, Eliyahu y el pueblo, tal vez la situación para comparar o para que manifieste eso sería un niño que hizo algo malo, le llevaron con un juez, interviene el papá y empieza a hablar con el juez diciendo, estoy muy enojado con mi hijo. Normalmente el papá debería decirle al juez, no, es muy bueno, tiene que defenderlo. Viene el papá, en lugar de defender a su hijo, dice, no, Kanokineti la Hashem, o sea, está muy mal mi hijo, la verdad estoy muy enojado con él. Cuando habla el papá hacia el juez así de su hijo, hablando en lugar de defenderlo, empieza a hablar al contrario. Tal vez cuando ya está desesperado, o sea, ya se dio por perdido, dice, mi hijo ya no tiene arreglo. Así habla Eliyahu del pueblo. Esta situación era de que sabe que ya no hay arreglo. Pero Hashem, ¿qué le dijo a Eliyahu? Vete a dónde, vete a Har Sinai, al mismo lugar donde antes se había revelado ese pacto de la palabra de Dios. Salte de la cueva, ponte parado en la montaña ante Hashem. Vine Hashem over. Hashem va a pasar por aquí. Ahí es donde viene todo el proceso que mencionamos antes, el viento grande que destruye todo. Lo baruach Hashem, v'achar ruach rash, lo barash Hashem, v'achar rash esh, lo baesh Hashem, v'achar esh, kol de mamadaka. Hay que ir superando para llegar de nuevo al kol de mamadaka, este silencio que voz de silencio que se puede oír aquí. El mismo lugar va a volver a suceder lo que sucedió mucho antes con otro Naví, que es el Naví más grande, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu en ese mismo lugar logró llevar a todo el pueblo a este Kol de Mamadaka. Ahora por lo menos el Eliyahu Naví puede llegar a este Kol de Mamadaka. Por eso también estaría solo se come, o sea, en ese tiempo. Cuando Hashem le dice que vaya al monte es cuando le dice comer, porque 40 días no vas a comer. Por 40 días no vas a comer. ¿Qué es lo que se mostró con esto? Que el brit de la palabra entre Akadosh Baruj Hu y Am Israel jamás se va a cancelar. Siempre se escucha la voz, la misma voz que se escuchó en Moshe Rabbeinu, en el tiempo de Moshe se escucha ahora, no es de acá cambiar, es la misma voz. Solo que ha pasado muchos años donde no se escuchó. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas externas mucho ruido externo que no nos deja escuchar. Pero si tú logras, dice, superar este rash, este ruach, este rash, este fuego, todas estas etapas que acabamos de mencionar, explicar, sí vas a llegar a escuchar de nuevo este kol de mamá de acá. Perdón, yo no entendí lo que estaba diciendo, que cuando Eliyahu Naví estaba acusando a Am Israel con Akadosh Baruj Hu, ¿qué pasó? Se fue, dijo que cruce y que llegue a ese monte. Sí. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es que se entienda que Am Israel y Akadosh Baruj Hu siguen teniendo esa relación. Ahí está, que la voz de Dios se sigue hablando a Am Israel. O sea, no desesperes de tu hijo. No me hables así. Sigue defendiendo a tu hijo. Tú defiendes. Porque o sea, Dios no se ha desconectado de Am Israel. Ahí está, regresa al mismo lugar y vas a ver que puedes. Solo hace falta hacer ese trabajo de superación. El pueblo no ha logrado, pues trabaje para que logre.
Por eso estás ahí, para corregirlos, no para quejar y decir, mi hijo ya está perdido, a ver, mételo a la cárcel, pues dele. No, al contrario, defiéndelo. Esta es la situación de Eliyahu, pero vimos que hay otro Naví que es la misma descripción. ¿Quién es? Yehezkel Naví. Yehezkel Naví, ¿dónde está? Está en Babel después del primer Galut, ¿no? Después del primer Beit HaMikdash. Ahí es donde está profetizando Yehezkel, y es una situación similar. Está en una situación donde se ve que el pueblo ya no tiene arreglo, igual como en la época de Eliyahu Naví. Ya salieron al Galut, sí, el primer Beit HaMikdash, la destrucción del primer Beit HaMikdash. Ya no hay Beit HaMikdash, el pueblo salió al Galut. Parece que Hashem abandonó al pueblo. Entonces Kadosh Baruj Hu le viene y le dice a Yehezkel que aun cuando estamos en Galut, aun cuando estamos fuera de Eretz Israel, cuando se ve que todo está destruido, no es así la situación. El pacto de la palabra que Kadosh Baruj Hu tiene con nosotros, que nos permite cuando queramos escuchar la palabra de Dios, sigue existiendo. Que es más difícil el Galut, que a lo mejor el Galut no vamos a lograr porque dijimos que no hay Beit HaMikdash, está difícil llegar al Nebuá, es verdad, pero no porque la voz no está, es porque tenemos que trabajar muy duro para poder recuperar todo lo que sea necesario, para poder lograr superar a todas estas etapas o niveles donde hay que superar para poder escuchar, llegar a ese silencio que permite escuchar la voz de Dios. Entonces profetiza ahí Yehezkel y ve la Merkabá de la Shekhinah, pero dentro de eso vimos que él ve el Hashmal. Sí, Hashmal, dijimos, es el silencio de la palabra, el mismo Brit Milá. Entonces ya tenemos 3 ocasiones donde se logra llegar a este punto, a esta cápsula dentro de este mundo, en Har Sinai, Am Israel, otra vez en Har Sinai Eliyahu Naví, en Babel Yehezkel, y en una 4ª ocasión sucedió con Rabbi Akiva, que entró al Pardes, Nichnaz Beshalom, Veyatza Beshalom, y esto sucede en la hora de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Lo mismo lo que pasó con Yehezkel a la hora de destrucción del primero, vuelve a suceder con Rabbi Akiva a la hora de destrucción del segundo. Y lo mismo, parece que está destruido todo, que ya no va a haber más conexión entre Am Israel y Kadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu manda por medio de Rabbi Akiva un mensaje, sí es posible. Por eso preguntaron hoy en día, ¿qué pasa? Sí, no hay Nevi'im hoy en día, pero no porque no es posible. Porque mientras no hay Beit HaMikdash, el ruido es tan grande y no hay la herramienta para poder tranquilizarse, para desconectarse de lo que es toda la turbulencia de este mundo, que es imposible hoy. Pero no porque el pacto se ha cancelado. Simplemente hay que trabajar para que haya de nuevo Beit HaMikdash, y cuando una vez se construye Beit HaMikdash de nuevo, otra vez habrá la posibilidad de escuchar de nuevo la palabra, y para darse cuenta que siempre se ha transmitido esa palabra. Rabino, pero Sí. tengo una duda, por ejemplo, si ya hay Israel desde 1948, ya hay una tierra, Sí. y eso no puede decir que siquiera estamos un poquito mejor. No, lo que pasa es que no depende de la tierra, depende de las personas. Las personas son los que tienen que trabajar. La tierra ya es el resultado. La tierra de Israel y el Beit HaMikdash no tenemos que construirlo nosotros. Está escrito que el tercer Beit HaMikdash Hashem lo va a mandar. Nosotros tenemos que superar nosotros hasta donde podemos llegar hoy, para que entonces llegamos a la etapa donde Hashem dice ya están listos, entonces les voy a mandar la tierra, el Beit HaMikdash, todo lo que es necesario para que puedan hacer ya la última fase, superar la última prueba para poder llegar al Nebuá también. Pero mientras no estamos nosotros preparados, y nada más por solo en forma a fuerza estamos queriendo hacer la parte exterior, tener tierra, Beit HaMikdash no ayuda. Tierra de Israel, Beit HaMikdash debe ser un resultado de un trabajo interno primero que debemos hacer. Bueno, algo de la Nebuá tratamos de entender. Como se dice en Shela de Eliyahu fueron los 3 que trabajaron para llegar. y Rabbi Akiva. Y los judíos de Har Sinai no. No, ellos lo hicieron, llegaron regalado, como dice. Hashem dijo, los llevé como sobre las alas del águila, ¿sí? No por trabajo propio. Por eso no duró tampoco. Dijimos que es muy difícil mantenerse a este nivel, y más difícil cuando el nivel no lo trabajaste tú, sino te lo regalaron. Como el dinero. Alguien que trabajó el dinero lo guarda, pero los hijos que recibieron ya fácil, también lo pierden fácil. ¿No es así? Bueno, ojalá, como dijo el Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu dijo a Yoshua,
Mi ten kolam Hashem nevim. Cuando Yeshua fue a quejarse con Moshe, cuando el Dad y Meidad estaban profetizando en el Mahané, mira, te están haciendo la competencia. ¿Qué dijo Moshe? Ojalá todo Am Israel me haga la competencia, todos sean nevim. Esas son las mismas palabras que deberíamos terminar esto. Ojalá lleguemos a un nivel donde todo el pueblo sea nevim. Tenemos ya el camino, ahora hay que aprovechar. Buen día.